¿Qué tal amigos? Bueno, pues bienvenidos a este ejercicio básico. En este ejercicio básico lo que vamos a aprender o lo que se pretende lograr con este ejercicio es aplicar formato a tabla y celdas, aplicar fórmulas relativas y absolutas y también ver algunas funciones básicas, filtros y edición de contenido. Para este ejercicio tengo aquí una tabla con datos que aún no tiene formato, entonces vamos a empezar a darle formato a esta tabla para lograr pues un resultado un poco presentable y poder manejar los datos de manera correcta. Entonces esta tabla se compone de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 columnas. Por el momento tenemos 12 columnas, más adelante vamos a agregar más columnas, pero tenemos 12 columnas para comenzar a trabajar. Entonces vamos a empezar a darle formato a esta tabla iniciando con la columna de apellido paterno. Si vemos en la columna de apellido paterno tenemos una celda que abarca, más bien tenemos información que abarca más de una celda, o bien no se logra ver completamente esto porque el texto es más largo que el ancho de la columna. Entonces por ello tenemos que ajustar este texto a la columna y pues darle el formato correspondiente. Para ello tenemos que seleccionar pues la celda que contiene el dato y de ahí a la herramienta ajustar texto. ¿Sale? Como dice acá, ajusta texto especialmente largo en varias líneas para poder verlo todo, ¿sí?, en una sola celda. Entonces aplicamos ajustar texto y como podemos ver pues tenemos ahora sí ya todo el texto visible al ancho de la columna. Y es importante que cuando ajusten texto puedan ustedes revisar la alineación para que pues se centre absolutamente en el ancho de la celda o en el alto de la celda y pues se vea un poco más presentable. Continuamos con la celda de apellido materno y pasa lo mismo que con apellido paterno, no se logra ver completamente, entonces hay que ajustar ese texto al ancho de la columna con la herramienta ajustar texto y revisar la alineación para que tenga pues una presentación al centro. Grado, bueno, ya está alineado, grupo también, turno también. Tenemos aquí otro problema con la celda de calificación de español, donde podemos ver pues que no está ajustado completamente, entonces hay que ajustarlo mediante la herramienta ajustar texto y revisamos la alineación. Lo mismo hacemos para calificación de matemáticas, calificación de ciencias naturales, calificación de historia y pues bueno, promedio no es necesario porque es un solo texto. Y pues revisamos la alineación como les había comentado para que se ajuste completamente al ancho de la celda pero también al centro. Y hasta aquí tenemos la herramienta de ajustar texto para ajustar el ancho del texto a la columna. A veces es necesario poder, pues si vemos los datos podemos reducir un poco el ancho de la columna. Sí, por ejemplo acá en grado tenemos un espacio pues un poco grande para la información que contiene, entonces hay que reducir el ancho de la columna un poquito, el grupo también un poquito, español, la calificación español quizás se pueda reducir un poquito también, y pues el número de lista, creo que también el número de lista puede ser ajustable, ajustar texto para que podamos pues reducir un poco el ancho de la columna, y ahí tenemos. Entonces hasta acá tenemos ya finalizado el formato para nuestras celdas de nuestros encabezados de las columnas aplicando la herramienta de ajustar texto. ¿Sale? Entonces hasta aquí terminamos con ajustar texto. Ahora le vamos a dar un formato a nuestro título principal de nuestra tabla. Voy a hacerlo mediante pues combinando celdas. Voy a combinar celdas desde B2 hasta M2. Voy a combinar esas celdas, entonces hay que seleccionarlo. Recuerden siempre el aspecto que debe de tomar el puntero del mouse para seleccionar celdas.
Para la selección de celdas hay que hacerlo de aquí al centro o cualquier parte de la celda, pero que tenga el aspecto como se visualiza pues ahí el puntero. Hay que seleccionar todo el grupo de celdas que voy a combinar sin soltar. Recuerden, hay que seleccionar y de ahí pues voy a elegir en este caso combinar y centrar. ¿Sí? Para convertirla en una sola celda y le voy a poner como título calificaciones obtenidas de la Olimpiada de Ciencias e Historia. Es un ejemplo nada más. Calificaciones obtenidas de la Olimpiada de Ciencias e Historia 2019. Ahí está. Tenemos entonces ahora sí calificaciones obtenidas de la Olimpiada de Ciencias e Historia como ejemplo para el título de nuestra tabla, y usamos pues la herramienta combinar y centrar para poder pues unir varias celdas en una sola. Entonces ya llevamos dos herramientas: la de ajustar texto que hicimos para ajustar estos textos al ancho de las columnas, y número 2, la herramienta de combinar y centrar, donde seleccionamos todo este grupo de celdas y las combinamos en una sola. Ahí está, combinar y centrar. Otro formato que le vamos a aplicar a nuestra tabla pues sería la de pues alineaciones. Le voy a aplicar una alineación al grado y grupo. Sí, le voy a aplicar una alineación. Recuerden, hay que seleccionar, hay que revisar cómo debe estar el puntero del mouse para seleccionar, y alineación al centro. Calificaciones también, alineación, ¿sí?, al centro. Ahí está, para darle una presentación a nuestra tabla, en este caso los datos de calificaciones, y ahí tenemos pues un formato de alineación. Le voy a aplicar aquí a mis encabezados un tipo de letra. Bueno, ya tiene aquí un tipo de letra, un tamaño también, ya está, pero los voy a resaltar en negrita para que sea un poco más podamos identificar los títulos del contenido de la tabla. Encabezado de nuestras tablas, de nuestra tabla en negrita, y le voy a dar una presentación en cursiva, un poquito en cursiva. Dale cambio un poquito, no importa. Si ven ustedes el ancho de la columna, el ancho de la fila, vamos a reducir un poquito. El ancho de la fila hay que reducirla para que no ocupe tanto espacio. Dale. Ahí está. Y tenemos ahora sí un resaltado en negrita el encabezado de nuestras columnas de la tabla. También a esta le voy a dar una presentación en negrita, un resaltado en negrita. Sí, ahí está. Ahí está. Un color de relleno para esa celda para que se identifique. Hay que darle un poquito de presentación con rellenos. Rellenos. Ustedes pongan el relleno que quieran de tal manera que lo que resalte sea la información. Sí, más allá de los colores que usen, hay que rellenarlos, pero siempre cuidando que la presentación sea para resaltar los datos, que es lo principal de nuestra tabla. ¿Dale? También hay que revisar los colores. Si es que lo van a imprimir a color, hay que revisar bien los colores que van a usar para que pues no se note tanto los colores. ¿Sale? Cuando se impriman, solamente que le dé un poco de presentación, pero sin que se pierdan los datos. Yo les estoy poniendo estos colores, ustedes pónganle los que quieran, no importa, pero siempre tomando en cuenta los colores pasteles para que no se pierdan los datos. Ahí está. Ya tengo ahí. Y después de colores, pues ya se ve un poco mejor con los colores. Ahora hay que aplicarle pues a nuestra tabla un poco de bordes. Los bordes ustedes los pueden aplicar de diferentes maneras.
¿sí? Ustedes pueden usar los bordes seleccionando desde acá los bordes. Aquí podemos notar que están todos los tipos de bordes que necesiten aplicarlos, ¿sale? Pero también si no quieren aplicarlos seleccionando estos bordes, también los pueden hacer pues dibujando bordes, como ustedes más se les facilite. Yo en este caso lo voy a hacer de esta manera. Voy a aplicar acá, voy a seleccionar todos estos, toda la tabla, toda la tabla, toda la tabla, toda la tabla, lo voy a seleccionar. Hasta aquí lo voy a seleccionar. Y voy a seleccionar de bordes todos los bordes, para que todos los bordes de la tabla pues tengan el mismo tipo de bordes. Más adelante pues vamos a modificar un poco los bordes, pero voy a seleccionar todos los bordes para que se los aplique. Ahí está, los bordes, ¿sí? Nos damos cuenta. Y voy a elegir de bordes. Ahora voy a cambiar un poquito los bordes. Voy a elegir la herramienta de dibujar borde. Pero antes de dibujar borde voy a seleccionar cómo quiero esos bordes. Voy a aplicar que los bordes sean un ejemplo de un color de línea. Voy a aplicar ejemplo este azul. Y después de haber seleccionado el color del borde, pues voy a elegir el tipo de borde. El tipo de borde que voy a elegir va a ser este de tipo doble. Y ahora sí, vean el puntero, toma el aspecto de un lápiz para poder pues dibujar los bordes. ¿Sale? Voy a dibujar con el lápiz sin soltar, dibujo toda esta línea para que se le apliquen los bordes de doble línea. Toda esta línea, todo esto, ¿sale? Doble acá también. Y doble acá también. Doble línea. Ahí está. Entonces aquí está los bordes. Podemos aplicar los bordes, vuelvo a repetir, seleccionando todos estos bordes, ¿sale? O bien también podemos hacerlo con la herramienta de dibujar borde, pero antes de dibujar borde hay que elegir pues el color del borde que necesito y también pues elegir el tipo de borde o el estilo de borde que necesito. En este caso fue de doble línea, ¿sale? Y pues un color de borde también. Ahí está. Entonces ya llevamos aquí dibujando bordes, colores y estilos de borde. Con el puntero tiene el lápiz, la forma de lápiz, entonces es cuando podemos dibujar los bordes. Pero ¿cómo voy a quitar ese lápiz, ese puntero, para ya no continuar dibujando? Pues nada más seleccionamos el de dibujar borde otra vez, damos un clic para que se deshabilite y retomemos pues el puntero normal del mouse para continuar pues escribiendo, modificando. Y ya dejar atrás pues el borde. Ahí está, bordes internos son todos los que están dentro de la tabla. Todo lo que está dentro de la tabla son los bordes internos. Los bordes externos van a ser todos los bordes que están fuera al contorno de la tabla, al contorno, todos estos bordes externos. Recuerden, borde externo, habíamos aplicado de doble línea, color azul, doble línea. Y los bordes internos pues serán bordes simples de una sola línea en color negro. Ahí está. Vamos a cambiar un poquito los bordes. Voy a cambiar que los bordes internos sean, lo voy a dibujar con un color de línea que les parece un color de línea, este color. Y de un estilo de línea lo voy a hacer que sea más o menos, a ver, de este tipo. Vamos a ver cómo se ve. Dale, ahí está. Ahí está, no se nota mucho. Dale, no se nota mucho. Dale, no se nota mucho. Lo voy a dejar así. Ustedes continúen con el lápiz poniéndole todos los bordes a las líneas internas, internas, internas,
¿Sale? Todos los bordes internos, solamente internos, 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 ¿sale? Yo aquí lo voy a dejar, pero ustedes terminen dibujando los bordes con el lápiz sobre el contorno, ¿sale? Aquí sobre las líneas, para que se le aplique pues lo que ustedes eligieron de borde interno. ¿Vale? Ahí lo voy a dejar. Como habíamos dicho que hay que deshabilitar el borde del lápiz, bueno, el lápiz para quitar el puntero y retomar el puntero normal del mouse. ¿Vale? Aquí está, yo lo hice de aquí. Yo lo hice de acá, pero ustedes también lo pueden hacer de acá. De acá o de aquí. Y listo. Ahí está. Bordes. ¿Vale? Bordes. Después de los bordes habíamos dicho que sí que era parte del formato de tablas y celdas. Vamos a elegir ahora pues la aplicación de filtros. Los filtros no son más que herramientas para poder filtrar datos que se desean, para poder visualizar datos que ustedes necesiten y que se oculten el resto de los datos de la tabla. Aquí solamente estamos hablando de que se van a ocultar, no que se van a eliminar. Si los datos van a estar ahí en la tabla, solamente que de manera oculta. Para eso vamos a aplicar los filtros. Los filtros, ¿para qué los pueden ocupar? Por ejemplo, si ustedes tienen una tabla demasiado grande, una tabla demasiado extensa, con datos pues muy largos, y de esos datos, pues a lo mejor necesiten solamente algunos datos. Ejemplo, 5 de 50, 2 de 50 o 1 de 50. Pues es muy difícil a veces buscar datos de una tabla demasiado extensa. Entonces es necesario aplicar la herramienta filtros. ¿Cómo se aplica la herramienta filtros? Los filtros se van a aplicar de la siguiente manera. Me voy a posicionar en el encabezado de mi primera columna, en este caso de la tabla. Puede ser que en cualquiera de estos encabezados de nuestras columnas, cualquiera. Yo lo voy a hacer desde la primera. Me voy a posicionar ahí en el encabezado de la columna número de lista, ficha inicio y opción ordenar y filtrar, y elijo filtro. Ahí está. Después de aplicar la herramienta filtro, pueden ustedes notar que en el encabezado de nuestras columnas pues aparece por ahí un botoncito de color gris. Estos botones grises que ven acá, estos botones grises pues son botones que precisamente indican que tiene pues la herramienta filtro. ¿Sale? Filtros. ¿Para qué mencionamos que eran los filtros? Bueno, los filtros habíamos dicho que son herramientas que nos permiten pues filtrar datos deseados, mostrar solamente datos que se desean, omitiendo pues los que no se desean. Como ven ustedes aquí en la descripción, cuando me posiciono acá, pues lo dice claramente, dice ordenar y filtrar. Permite organizar sus datos para facilitar el análisis. Y si ustedes ven específicamente acá, dice o filtrar temporalmente valores específicos. Sí, efectivamente son temporales porque habíamos dicho que solamente se ocultan lo que no se desea y se muestra lo que se desea, pero no se elimina. Se vuelve a mostrar nuevamente todos los datos una vez que nosotros pues hayamos terminado con la filtración de datos, pero los datos originalmente de la tabla están ahí. Un ejemplo, voy a poner un ejemplo del uso de filtros. Voy a suponer que ustedes tienen, tomando de ejemplo nuestra tabla de 15 alumnos, que quieren ustedes mostrar las calificaciones obtenidas del alumno con número de lista, ejemplo 12. Entonces 12, el número de lista 12 corresponde a Montserrat Márquez Montaño. Ahorita es fácil ubicarlo porque son 15 datos, 15 registros, 15 personas. Pero si ustedes tuvieran una lista de 200 personas, 50 o como decía al principio una tabla demasiado extensa, pues va a ser muy difícil identificar esos datos. Entonces para ello pues vamos a usar los filtros. Bien, como queremos filtrar los datos desde el número de lista, entonces voy a usar los filtros desde el número de lista, porque es acá donde voy a ubicar a la persona. Si yo quisiera filtrar los datos desde nombre, es decir, quiero buscar a una persona desde su nombre,
entonces voy a usar el filtro de nombre. Si quiero usar el filtro, quiero buscar a una persona por su apellido paterno, entonces voy a usar el filtro de apellido paterno. Si lo quiero hacer mediante su apellido materno, entonces lo hacemos desde el filtro apellido materno y sucesivamente. Todo depende de cómo ustedes quieren filtrar los datos, si por número de lista, si por nombre, por apellido paterno, por apellido materno, por grado, por grupo, por turno, etcétera. Entonces, en nuestro ejemplo estamos diciendo que yo necesito saber si las calificaciones obtenidas de el alumno con número de lista 12. En teoría no lo sabemos. Vamos a suponer que es una tabla demasiado extensa, ¿sí? Entonces vamos a filtrar a la persona con número de lista 12. Entonces voy a usar el filtro de número de lista porque es acá donde yo necesito buscar a la persona desde su número de lista. Clic al filtro, que es el botón gris, y aquí, si ustedes ven, tenemos varias opciones para filtrar. ¿Sí? Ordenar por color o filtros de número, si es igual a, no es igual a, mayor que, etcétera. Por el momento no voy a usar ninguna de estas, ¿sí? Porque lo que voy a buscar es muy sencillo, ¿sí? Entonces vamos a escribir acá en el campo de buscar el número de lista que necesitamos, que en este caso es el número 12, porque nos están pidiendo las calificaciones del alumno con número de lista 12. Entonces el filtro del número de lista va a ser 12. Escribo el número 12 y aceptar. Y ahí está. Entonces, si observan acá, el número de lista 12 corresponde a Montserrat Márquez Montaño, del sexto grado, grupo B, turno vespertino, con calificación en español de 8, matemáticas 9, ciencias naturales de 9 e historia pues de 7. Promedio no lo tenemos todavía porque no lo hemos calculado, pero si tuviera datos promedio pues aquí también lo mostraría. Entonces, si se dan cuenta, la herramienta filtros lo que hace es pues mostrar lo que se desea y omitiendo lo que no se desea. Pero el hecho de omitir no quiere decir que los elimina, solamente los oculta de manera temporal, porque eso es lo que habíamos leído que decía filtro. Temporalmente, específicamente, mostraba pero de manera temporal, ocultando lo que no se desea. Entonces aquí, pues lo que no se desea se oculta y solamente muestra, pues en este caso, el 12, que es el que habíamos filtrado, que corresponde a Montserrat Márquez Montaño, etcétera, ¿sí? Y todos sus datos en su respectiva fila. Ahí está. Ahora, al haberse ocultado los datos de la tabla original, ¿sí? De manera temporal, porque no hemos deshabilitado todavía el filtro para que vuelva a retomar todos los datos originales. ¿Cómo voy a hacer nuevamente una vez que ya haya encontrado a la persona? ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer para mostrar los datos otra vez? Como la habíamos filtrado desde el número de lista, vean ustedes el aspecto que toma el botón de filtro. El botón de filtro pues aparece, ¿sí? Con este símbolo que indica precisamente que es el filtro que usamos. ¿Cómo lo voy a deshabilitar? O más bien dicho, ¿cómo voy a hacer que se muestren otra vez todos los datos que habíamos, ¿sí? Que habíamos ocultado una vez que se aplicó el filtro? Le doy clic a este botón, un clic, y me vuelve a mostrar otra vez las opciones de hace un rato. Pero acá voy a elegir el que dice borrar filtro de número de lista. Ojo, voy a borrar los datos que se habían filtrado para que vuelva a mostrarse toda la tabla otra vez. Y elijo borrar filtro de número de lista. Y ahí tenemos nuevamente la tabla original. ¿Sí? Todos los datos todos los datos que contenía toda la tabla originalmente cuando la habíamos construido. ¿Sale? Si se dan cuenta, pues no se habían eliminado, solamente se habían ocultado de manera temporal. Otro ejemplo de filtro, voy a suponer que nos piden por ahí que mostremos de la tabla, que mostremos todos los alumnos que se presentaron a la evaluación del turno matutino. No sé, a lo mejor quieran darle algún reconocimiento o quieran identificar cuántos alumnos fueron del turno matutino, etcétera. Entonces vamos a filtrar los datos de los alumnos, pero por turno, porque nos están pidiendo solamente para los del turno matutino. Entonces elijo el filtro de turno,
nuevamente botón del filtro, filtro de turno, y elijo acá matutino. Pueden ustedes escribirlo o pueden ustedes activar nada más el filtro que quieran. Yo lo voy a escribir matutino, ¿vale? Matutino, porque es lo que yo necesito filtrar, y aceptar nuevamente. Entonces, si se dan cuenta, acá el turno solamente se muestran todos los que son matutinos, todos los que corresponden a matutino, y omite pues los vespertinos. Entonces acá tenemos que de matutino se presentaron pues solamente estas personas, y a lo mejor pues la persona que pidió el filtro o en la lista del turno matutino, pues no sé, a lo mejor quiera imprimir esa tabla, a lo mejor quiera generar un informe, o a lo mejor quiera guardar, etcétera. Entonces, una vez que ya se filtran los datos que se desea, podemos hacer con estos datos, pues imprimirlos, ¿sí? O solamente dar algún informe de manera verbal, no lo sé, pero finalmente lo que ocurre acá con los filtros es únicamente mostrar los datos deseados de manera temporal hasta pues desactivar el filtro. Entonces, si ya tenemos el ejemplo del turno, pues vamos a borrar el filtro para que vuelva a retomar la tabla de manera normal, todo completo. Y ahí está. Y ahí está el filtro. El filtro puede usarse pues para muchas cosas, para lo que ustedes quieran, para imprimir algunos datos que se desean, para dar algún informe, para lo que sea. Y hasta acá hemos terminado con filtros, ¿sí? El filtro es una herramienta muy básica, muy fundamental en el manejo de hojas de cálculos. Hay otras opciones para filtrar, pero eso los vamos a ver más adelante. Sale. Otra cosa que podemos hacer acá con la tabla, aparte de darle formato y filtros, pues hay que editar el contenido también. El contenido de las celdas, ¿sí? El contenido de las celdas lo podemos hacer pues desde doble clic, dando doble clic a la celda y modificar, ¿sale? Por ejemplo, voy a suponer que esta persona ya no es del A, es del B, por ejemplo. Lo quiero editar, entonces le doy doble clic y borro, que es ahora es del B, ¿sale? Y aquí podemos editarlo con doble clic para habilitar, ¿sí? Y escribir. Pero recuerden también que podemos editar el contenido de una celda desde nuestra barra de fórmulas. En la barra de fórmulas habíamos ya identificado que es esta parte, la barra de fórmulas. Entonces podemos modificar el contenido de esa celda pues desde nuestra barra de fórmulas también. Voy a suponer que ahora es del B, por ejemplo. Lo edito desde acá, ¿sale? Y puede modificarse. Este ya no es matutino, lo puedo modificar desde acá también. Ahora es vespertino. Ahí está, y se cambia. Podemos modificar, pues si hay fórmulas, también las fórmulas las podemos modificar desde doble clic sobre la celda para modificarlo. O si no, pues solamente nos posicionamos en la celda que queramos modificar y desde la barra de fórmula, pues lo hacemos. Entonces, podemos modificar información de una celda desde la barra de fórmulas. Ahí está. Bien. Eso es pues el contenido de una celda que la podemos modificar sobre la celda con doble clic o bien también desde la barra de fórmulas que ya habíamos identificado anteriormente. Entonces tenemos la edición del contenido de una celda que se puede hacer, mencionaba, desde doble clic sobre la celda o bien posicionándose sobre la celda y luego en la barra de fórmulas pues escribir lo que vayamos a modificar, ya sea algún texto, algún número o también alguna fórmula. Bien, ahora aquí si notamos tenemos la columna de promedio. En la columna de promedio pues implica que vamos a calcular el promedio de calificaciones de los alumnos. Aquí el promedio hay que identificar bien la fórmula que se va a utilizar. Ya habíamos comentado la prioridad de operadores y también habíamos comentado el uso de los paréntesis. Entonces hay que primero identificar cuáles son las operaciones que se tiene que hacer para calcular el promedio
y pues aplicarla de manera correcta en Excel. Entonces vamos a ver cómo calcular el promedio. Ahora, las fórmulas que se vayan a usar en Excel, independientemente si es un promedio, un porcentaje o algún descuento, algún aumento, lo que sea, las fórmulas pueden ser con referencia relativa o bien pueden ser con referencia absoluta. Voy a empezar con la relativa. La relativa, una fórmula relativa, es una fórmula que cuando se copia la fórmula, esa fórmula cambia a su nueva posición, se actualiza a su nueva posición. Quizá ahorita no se entienda muy bien teóricamente, ahorita lo vamos a ejemplificar de manera práctica con promedio para que se entienda la fórmula relativa. Pero sí hay que tener en cuenta que una fórmula con referencia relativa es una fórmula que se ajusta a su nueva posición, cambia a su nueva posición, se actualiza a su nueva posición, ¿sí? A su posición relativa. Por ejemplo, si voy a calcular el promedio de un alumno, la fórmula, recuerden que una fórmula siempre debe iniciar con el signo igual, ¿vale? Abrimos paréntesis porque voy a realizar una suma y después de haber hecho una suma voy a dividir. Entonces quiere decir que la suma me va a generar un resultado y lo que resulte de esa suma se tiene que dividir. Ahora, la suma, al ser una operación de menor prioridad que una división, lo tengo que colocar dentro de un paréntesis. ¿Qué voy a sumar? Pues la calificación de español, la calificación de matemáticas, la calificación de ciencias naturales y la calificación de historia. Esas calificaciones se van a sumar, pero mencionaba que la suma, al ser de menor prioridad que una división, entonces se tiene que colocar dentro de un paréntesis para que primero se haga la suma y lo que resulte de la suma se divida, ¿sí? Entonces colocamos el signo igual, abrimos paréntesis y vamos a sumar. Si vamos a sumar las calificaciones, ¿qué voy a sumar? Voy a sumar la calificación del primer alumno, que es el de español. Si le doy clic a esta celda porque es la primera calificación, que es I4, más la calificación de matemáticas, que es le doy clic, J4, más la calificación de ciencias naturales, que está en K4, le doy un clic, más la calificación de historia, que está en L4. ¿Sí? Ahí está. Como ya no voy a sumar más que 4 calificaciones o 4 celdas, 4 contenido de celdas, como ya no se va a realizar ninguna suma, entonces cierro paréntesis. Cierro paréntesis para indicar que lo que está dentro del paréntesis se va a ejecutar primero, es decir, la suma. ¿Sí? La suma es lo que se va a ejecutar primero, por eso lo estoy encerrando dentro de un paréntesis, que voy a sumar lo que hay en I4 más lo que hay en J4 más lo que hay en K4 más lo que hay en L4. Y toda esa suma se va a dividir ¿entre cuántos? Pues entre 4. ¿Por qué? Porque para sacar un promedio se divide entre el número de elementos que se están sumando. ¿Cuántos elementos se están sumando? Pues 4 calificaciones. Entonces sería entre 4. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la fórmula para calcular el promedio. Aquí la fórmula es con operadores. El promedio también se puede calcular con funciones, pero las funciones no las voy a mencionar ahora, ¿sí? Para no confundirlos. Entonces primero voy a realizar la fórmula con operadores. ¿Por qué digo que operadores? Porque recuerden que estamos usando el símbolo que indica las operaciones que se van a realizar. En este caso es una suma, estoy usando este símbolo, que es el operador, y una división, que es este símbolo, que es la división. Por eso es una fórmula con operadores, porque se están usando los símbolos para las operaciones. ¿Sí? Entonces ahí está. Suma, y lo que salga de la suma queda dentro del paréntesis y ese resultado se divide entre 4. Y ahí está. Entonces tenemos ya el promedio del primer alumno, que es de 9.5.
Eso es lo que nos da de promedio para el primer alumno. Ahora, viene lo que habíamos comentado sobre las referencias relativas. Ojo acá con las referencias relativas. Para yo saber si es una referencia relativa, ¿sí?, tengo que identificar la estructura de la fórmula. Tengo que ver cómo está estructurada la fórmula para yo saber si es relativa. ¿Sí? Entonces, voy a comenzar. Voy a comenzar con esta pregunta que diría: la fórmula del primer alumno, que en este caso que es su primer promedio, ¿es la misma fórmula para el resto de los alumnos? Es decir, esta misma fórmula que estoy aplicando acá, ¿va a ser la misma fórmula para cada uno de estos? Me refiero a la operación que se hace. Obviamente que las celdas van a ser diferentes porque cada uno va a tener pues una calificación diferente. Entonces cada uno va a tener pues su calificación en una celda diferente, ¿no? Pero la pregunta es si esta fórmula que estoy usando para este alumno me va a servir para calcular el resto de los alumnos. Es decir, voy a sumar y voy a dividir. La respuesta es sí, porque voy a sumar estas 4 y la voy a dividir entre 4. Entonces implica que voy a usar la misma fórmula que esta. La misma fórmula, la estructura de la fórmula, no me refiero a la posición de las celdas, porque obviamente que la posición de las celdas va a ser diferente, pero sí va a ser la misma estructura de la fórmula. Entonces, al ser la misma fórmula para el resto de los alumnos, lo que voy a hacer es copiar la fórmula. Recuerden que para copiar una fórmula, el puntero debe hacerse desde el controlador de relleno. Aquí, vean el aspecto que toma el puntero cuando me posiciono sobre el controlador de relleno. ¿Sí? Le doy clic ahí sin soltar, lo arrastro para copiar la fórmula hacia abajo y obtener el resto de los promedios. Y obtengo el resto de los promedios. ¿Sí? Ahora, relativa, queda la pregunta, a lo mejor todavía tiene la duda de que si es relativa. Vean qué dice esta celda. ¿Qué fórmula tiene esta celda? I4 más J4 más K4 más L4 entre 4. Ahora, si me posiciono en esta celda, vean lo que ocurre. I5 más J5 más K5 más L5 entre 4. Ahora esta tercera celda dice I6 más J6 más K6 más L6 entre 4. Esta celda dice I7 más J7 más K7 más L7 entre 4. Entonces, si se van dando cuenta, la fórmula que yo inicié acá y la copié hacia abajo, esta fórmula, bien, toma estas posiciones que están acá. Ahora, si le doy doble clic a esta, bien, la posición se va recorriendo hacia abajo, es decir, las posiciones van bajando hacia abajo porque yo copié la fórmula hacia abajo. Entonces las posiciones van cambiando, se van ajustando a su nueva posición. ¿Sí? Porque si estoy copiando la fórmula hacia abajo, entonces la posición de las celdas también van recorriéndose hacia abajo. Ahora, si le doy doble clic a este, vean, ahora toma estas celdas. Las posiciones van recorriendo hacia abajo también, es decir, ahora es I8 más J8 más K8 más L8 entre 4. Si elijo este, doble clic, ahora toma la posición que sigue, I9 más J9 más K9 más L9. Ahora esta toma la siguiente posición, ¿sí? Aquí. Por eso es relativa, porque la fórmula al copiarse a su nueva posición, que en este caso la estoy copiando hacia abajo, las posiciones de las celdas para la fórmula también van cambiándose hacia abajo. ¿Sí? Entonces, si aquí empezamos con I4 más J4 más K4 más L4 entre 4, ahí empezó la fórmula. Si yo copio esa fórmula hacia abajo, recuerden que lo hicimos de aquí y lo copiamos hacia abajo, entonces esta fórmula ahora va a tomar la posición de estas celdas para calcular el 8.5. ¿Vean? Y como seguimos copiando hacia abajo, ahora esta tercera fórmula toma las posiciones que siguen. Por eso es relativa, porque toma la posición relativa y se ajusta a esos cambios, se modifica, se actualiza su nueva posición.
Y ahí pues hemos usado de ejemplo una fórmula con referencia relativa para calcular el promedio. ¿Sale? Bien, ahora en este promedio tenemos aquí un promedio, algunos tienen pues 9.5, otros tienen 9.25, unos tienen con una decimal, con dos decimales o unos no tienen decimal. Voy a darle formato a estas celdas de tal manera que tengan solamente dos decimales. Dos decimales. ¿Sale? Voy a elegirlo de acá. Aquí dice disminuir decimales. Si quieren disminuir decimales. Aumentar decimales por si quieren aumentar decimales. Voy a elegir aumentar decimales para los que no tengan decimal pues tengan. Y ahí está. ¿Sale? Si queremos disminuir, bueno, aquí tenemos para disminuir. Yo le voy a aumentar con dos decimales. Así. Con dos decimales. Y tenemos ahí pues el cálculo del promedio y usamos una fórmula con referencia relativa donde dijimos que una referencia relativa es una se ajusta a su nueva posición, cambia su nueva posición, se modifica a su nueva posición relativa. Ahí está. Bien, entonces ya llevamos hasta acá pues gran parte de un formato de una tabla con fórmulas, con formato a celdas, con filtros, etcétera. Ahora, ¿cómo es una fórmula con referencia absoluta? Una fórmula con referencia absoluta pues la vamos a aplicar, vamos a agregar una nueva columna acá que se llame, por ejemplo, voy a agregar una columna que se llame beca. ¿Sale? Beca. Beca pues no tiene formato todavía. Voy a elegir beca alineada al centro, completamente al centro. Ahí está, beca, un color de relleno. Lo voy a poner este. ¿Sí? Voy a elegir bordes. Yo voy a elegir estos bordes. Ahorita de manera rápida voy a elegir estos bordes. Dale, ustedes ya saben cómo modificar bordes con el lápiz. Pueden ustedes pues modificar el borde que va a ir acá para completar el formato y se vea pues completo. Bien. Dale, voy a elegir beca. Y voy a poner de beca algo rápido. 1500, 1200, 3000, 1400. Son ejemplos, ustedes pueden cambiarle. La idea es que tengamos información para la práctica. Ahí está. Sale beca. Bien. Y aquí con estas celdas le voy a dar formato a estas celdas. Le voy a poner de formato que sea... Aquí tenemos dos formatos que pueden ustedes aplicar, que es el formato moneda. Si vean ustedes el aspecto que toman las celdas, bueno, los números de las celdas, si le aplicamos el formato moneda. Si el signo de pesos, el signo monetario, que en este caso es de pesos, lo coloca junto al número. ¿Sí? Junto al número. Y si elegimos el formato contabilidad, van a ustedes ver lo que va a ocurrir con el signo monetario. ¿Sí? Ven ustedes que el signo monetario lo separa del número. No está pegado junto al número, no está junto al número, sino que lo separa. Pero también, ¿qué pasa, por ejemplo, si está en formato contabilidad y ustedes, por ejemplo, este que tiene 1800 le voy a poner que tiene 0, no tiene nada. Vean, no coloca el 0 como tal, sino que le coloca el valor de 0, un guión, o sea, un carácter especial que es un guión, que indica que no hay un valor entero. ¿Sí? Entonces acá, que no hay un dígito
aquí, entonces lo coloca un guión. Pero si yo, por ejemplo, a estos números, ahorita está en formato contabilidad, pero si yo le cambio a formato moneda, vean lo que va a ocurrir con esta celda. Recuerden que habíamos puesto un 0, pero como es formato contabilidad, le pone un carácter especial, un carácter de un guión. Pero si yo le pongo formato moneda a este dígito que le habíamos puesto 0, sí le muestra, sí aparece el carácter, el dígito numérico que es el 0, o sea, sí lo toma como tal el 0. Entonces ustedes tienen que ver cuál es el que más les va a funcionar cuando quieran ustedes hacer quizá algún, como mencionaba, un corte de caja o algún reporte sobre que tengan que manejar ingresos, gastos, etcétera. Entonces hay que saber diferenciar entre el signo monetario, cómo lo va a colocar si es moneda y cómo lo va a colocar si es contabilidad, o bien los valores numéricos 0, cómo los va a manejar moneda y cómo lo va a manejar contabilidad. ¿Vale? Entonces yo lo voy a dejar en formato moneda para que aparezca el 0. Pero si no quisieran ustedes, o a lo mejor quieran una organización un poco más más separada los números del signo monetario, pues contabilidad también, solamente que deben de tener cuidado con el dígito, el 0. Sale. Bien, yo lo voy a cambiar a moneda. Moneda. Sale. Ahora sí. Voy a agregar aquí la columna que nos va a servir para usar la referencia absoluta. Voy a manejar que sea total ingreso, por ejemplo. Total ingreso, le voy a dar formato, alineado al centro completamente. Ven ustedes lo que ocurre, ya sabemos cómo corregir esto para que se pueda ajustar. Ajustar texto y tenemos ahora sí. ¿Sale? Le voy a aplicar bordes también para que ya ustedes corrigen los bordes para que se vea bien. Bien. ¿Qué voy a hacer con esta columna de ingreso? Total ingreso. Con esta columna de total ingreso vamos a usar de ejemplo para las referencias absolutas. ¿Qué es una referencia absoluta? Una referencia absoluta es una referencia hacia una celda que nunca va a cambiar su posición. Es decir, cuando ustedes copien una fórmula y estén haciendo uso de esa celda con referencia absoluta, esa celda nunca va a recorrer su posición, nunca va a cambiar su posición. Siempre va a estar fija, siempre va a ser la misma posición. No se actualiza, no se modifica, siempre va a mantener la misma posición. Por ejemplo, voy a suponer que en la Olimpiada hay algún incentivo, por ejemplo, incentivo. Le voy a poner aquí una celda, en una celda incentivo, que sea 500. Le voy a poner acá 500 pesos. ¿Vale? 500 pesos. Por ejemplo, dicen los organizadores de la Olimpiada, a ver, para todos aquellos alumnos que participaron en la Olimpiada, a su beca que tienen, se les va a dar un incentivo de 500 pesos por haber participado en la Olimpiada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas estas becas, como está diciendo, que a los alumnos que se presentaron a la Olimpiada van a tener un ingreso de 500 pesos más, ¿sí?, de su beca que tienen. Entonces quiere decir que todas estas becas, o cada una de estas becas, ¿sí?, se le va a aumentar 500 pesos. Por ejemplo, 1500 más 500, 1200 más 500, 3000 más 500, 1400 más 500. Sí, porque está diciendo que aquí, que todos los alumnos que se presentaron a la Olimpiada se les va a dar 500 pesos más por haber participado. Sí, 500 pesos más a su beca que ya tienen. Entonces quiere decir que cada una de estas becas, a cada una de estas becas se les va a incrementar 500 pesos. Entonces, si nos damos cuenta, todas estas celdas se van a ver afectadas por esta celda, que están
donde están los 500 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿qué operación tengo que hacer para calcular el total de ingreso? Si tienen una beca y se les va a incrementar 500 pesos más, ¿qué operación debo de hacer acá? ¿Una multiplicación? ¿Una división? ¿Una suma? ¿Una resta? ¿Qué operación tenemos que hacer acá para calcular el total ingreso si nos están diciendo que de su beca que tienen se les va a incrementar un incentivo de 500 pesos más? Entonces la operación que se va a realizar es una suma. Voy a calcular una suma. Entonces, ¿qué voy a sumar? Recuerden siempre iniciar con el signo igual para una fórmula. ¿Qué voy a sumar? Voy a sumar esta beca, que es la primera beca, como va a ser por cada alumno, entonces voy a empezar con el primero, que es esta beca más estos 500. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de estas dos celdas, N4 y R5? N4 pues es la beca y R5 pues son los 500 pesos. ¿Cuál de estas dos celdas es la que nunca va a recorrer su posición? ¿Cuál de estas dos celdas es la que nunca va a cambiar de posición? Siempre va a mantener la misma posición. La celda que va a ser fija o la que nunca va a cambiar su posición va a ser R5, es decir, los 500 pesos, la celda que contiene los 500 pesos. ¿Por qué? Porque todas estas celdas se van a ver afectadas por estos 500. O al contrario, los 500 pesos va a afectar a todas estas celdas. Entonces, ¿cuál va a ser la celda que nunca va a cambiar su posición? R5. ¿Sí? Voy a terminarla para que ustedes puedan pues despejar las dudas que tengan sobre la referencia absoluta. Entonces, si estamos diciendo que R5 va a ser la celda que nunca va a cambiar su posición, la que siempre va a estar fija, entonces a esa celda le voy a colocar, ojo acá, antes de la columna que es R, R5 es la celda. Entonces recuerden que una celda se compone de una columna, la posición de la columna y la posición de la celda. Entonces acá voy a colocar el signo de pesos, ¿sale? Y aquí también voy a colocar el signo de pesos. Entonces, la celda con referencia absoluta va a ser R5. Y para que sea absoluta, le debo de colocar el signo de pesos antes de la R, que es la posición de la columna en la que está esta celda. Y antes del 5, porque es el número de columna, de fila en el que está pues esta celda. O sea, la celda es R5. Entonces, signo de pesos antes de la R, signo de pesos antes del 5. Y Enter. ¿Cuánto nos da? 2,000 pesos. 1,500 más 500 nos da 2,000 pesos. Ahora, vean ustedes acá. A lo mejor con esto ya pueden despejar sus dudas. Si yo copio esta fórmula para el resto de los alumnos, porque es la misma fórmula para todos los alumnos. O sea, para todos los alumnos se les va a sumar su beca más 500, su beca más 500, su beca más 500, su beca más 500, su beca más 500. Entonces es la misma fórmula. ¿Sí? Como es la misma fórmula, pues voy a copiar la fórmula hacia abajo. Vean ustedes acá. Recuerden, copio la fórmula y ahora sí, checo acá. Vean ustedes cómo empieza la fórmula. N4 más R5. R5 es absoluta porque tiene, recuerden, el signo de pesos aquí. ¿Vale? Esa es para la primera fórmula. Ahora, si reviso la segunda, vean, es N5 más R5 otra vez. Si reviso la tercera fórmula es N6 más R5. Siguiente, N7 más R5. Siguiente, N8 más R5. Siguiente, N9 más R5. Entonces, si van viendo cada una de las fórmulas que ya vimos acá, ¿cuál es la celda
que nunca cambia su posición, que siempre es la misma, siempre la misma y siempre la misma. Nunca se recorre en ninguna posición. Siempre sigue siendo la misma celda, ¿sí?, en cada una de las fórmulas. Vean. ¿Cuál es la celda que nunca cambia su posición? Que siempre es la misma. R5. R5. R5 es la celda con referencia absoluta. ¿Por qué? ¿Por qué lo pusimos como absoluta? Pues para que cuando yo haga la fórmula, que en este caso es sumar la beca más los 500, entonces esa celda de los 500, ¿sí? Ojo, me refiero a la celda, no al valor de 500, porque aquí estoy haciendo uso de la celda en el que están los 500, que es R5, ¿sí? La celda que nunca cambia su posición es R5, 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 R5. Vean, cada una de las fórmulas tiene la celda R5, R5, R5. Esta es la única celda que no cambia. ¿Y cómo hago que nunca cambie su posición? Que siempre sea la misma. Le pongo el signo de pesos. Vean aquí. ¿Sale? Si le doy doble clic a esta fórmula, vean, hace uso de esta celda con esta celda. Si le doy doble clic a esta celda, hace uso de esta celda con esta celda. Enter. Si doy doble clic a esta celda, vean, usa esta celda con esta celda. Si le doy doble clic a esta celda, usa esta celda con esta celda. Entonces cada una de las fórmulas que tengo acá siempre hace uso de esta celda. Y para que siempre haga uso de esa celda, entonces tengo que ponerle una referencia absoluta con signo de pesos. ¿Qué es lo único que cambia de esta fórmula? Pues esto es lo único que cambia. Es N11, N12, N13, pero lo que nunca cambia es R5. ¿Por qué? Porque es absoluta. Por eso nunca cambia su posición, siempre es la misma posición. Entonces, esta es una celda, o más bien una fórmula con celda a referencia absoluta. Que la referencia absoluta, ¿sí?, es la celda que nunca cambia su posición cuando se copia la fórmula. Entonces copiamos la fórmula, a partir de acá copiamos la fórmula hacia abajo, y al copiar la fórmula nunca cambia R5, siempre sigue siendo R5. Pero obviamente que hay que ponerle signo de pesos para que siempre sea hacia R5, hacia R5, ¿sí?, hacia R5 y sucesivamente. Ahí está. Entonces aquí tenemos una fórmula con referencia absoluta, donde la referencia absoluta es R5. Ahora, si cambiamos este incentivo, a lo mejor dice la Olimpiada, no son 500, cámbialo, son 1000 pesos. Entonces, lo que va a ocurrir con el total de ingreso es que también va a cambiar. Bien. ¿Sí? Las fórmulas se van a actualizar. Bueno, los resultados se van a actualizar porque la fórmula está haciendo uso de la celda, no de los 500, sino de la celda. Entonces, si yo cambio acá R5, que ya no son 1000 pesos, ahora son, a lo mejor dice, son 200 pesos. Entonces, el resultado también va a cambiar. ¿Por qué? Porque la fórmula está haciendo uso de lo que hay en la celda, ¿sí? Lo que hay en la celda es lo que va a aplicar o lo que va a calcular la fórmula. Si son 400, pues los resultados también van a cambiar. ¿Por qué? Porque la fórmula está haciendo uso de lo que hay en la celda, ¿sí? Entonces, esa es una fórmula con celda referencia absoluta. Voy a dejar aquí que son 800. ¿Vale? Y se actualizan los resultados porque todas estas celdas están haciendo uso de R5, es decir, lo que hay en R5. Entonces, si se cambia aquí algo, los resultados también van a actualizarse a esos cambios porque están haciendo uso de lo que hay en la celda de R5. ¿Vale?
Aquí en español voy a suponer que aquí se equivocaron con el puntaje o calificación de español. Aquí no es 9, es 6. Entonces el promedio también va a cambiar. Es 8.75 porque recuerden que la fórmula está haciendo uso de lo que hay en las celdas. ¿Sí? Por eso se actualiza el resultado, porque está haciendo uso la fórmula de lo que hay en la celda. O sea, está haciendo uso de la posición de las celdas. Entonces aquí es 10. Cambia. Yo le pongo aquí es un 5. Cambia también. Entonces esto ocurre cuando hacemos con fórmulas la posición de las celdas. Sí, ahí está. Entonces hasta acá tenemos las fórmulas con referencia relativa que usamos para calcular el promedio y la fórmula con referencia absoluta que fue para calcular el total de ingreso. Lo van ustedes a diferenciar porque en la referencia absoluta siempre va a usar el signo de pesos para la celda que vaya a ser absoluta. Y la referencia relativa pues no existe ninguna celda con signo de pesos. ¿Sí? Bien, entonces hasta acá tenemos una práctica, ¿sí?, básica sobre formato de celdas. Ahora, el promedio no solamente lo pueden calcular con operadores, también un promedio se puede calcular con funciones. Más adelante vamos a explicar cómo se usan las funciones, pero voy a ejemplificar con uno. ¿Sale? Voy a calcular aquí promedio, igual promedio, le voy a dar formato ustedes van a continuar modificando los bordes. Aquí voy a calcular el promedio pero con una función. La función que voy a usar es promedio y aquí aparece pues las funciones que en teoría según Excel puedo usar como promedio, pero claro que yo debo de saber cuál de esas voy a ocupar. Voy a usar que es el promedio, pues el que necesitamos. Promedio, le doy pues un clic, doble clic le voy a usar, doble clic para que lo seleccione. ¿Sale? Entonces si ven ustedes, abre un paréntesis, donde después del paréntesis lo que yo debo de hacer pues es seleccionar lo que voy a calcular del promedio. ¿Qué voy a calcular del promedio? Pues las calificaciones, ¿no? ¿Sale? Selecciono, recuerden cómo se selecciona, selecciono, hasta acá. ¿Sí? Selecciono. Y pues aquí el promedio dice que va a calcularlo desde la I4 hasta la L4, es decir, I4, J4, K4, L4. Como son estas únicas celdas las que voy a calcular como promedio, pues cierro el paréntesis porque ya no voy a calcular otro promedio más que esas 4 celdas. Cierro paréntesis y enter. Y obtenemos pues lo mismo que acá. Solamente que acá recuerden que lo habíamos hecho con operadores porque estamos usando los símbolos de las operaciones. Y acá pues estamos usando una función. La función es función promedio. ¿Sí? Entonces también lo podemos calcular, ¿sí?, de esta manera, que es con una función llamada promedio. Y copio la fórmula de la misma manera que lo hicimos con el anterior. Copio la fórmula y obtenemos lo mismo. ¿Sí? Hay que darle pues el aumento de decimales para que esté igual que el anterior. Así. Y ahí está. Aquí tenemos una función llamada la función promedio, donde está calculando de promedio lo que hay de la I4 hasta la L4. Y ahí está. Entonces tenemos acá aplicando ya la función promedio. Voy a usar otra función básica. Sí, lo voy a agregar acá, pero voy a agregar una columna. Vamos a ver qué ocurre.
¿Sale? Voy a calcular acá que se llame una columna llamada status. En status lo que voy a hacer es mostrar a los alumnos aceptados o a los alumnos que pasaron la Olimpiada de Ciencias e Historia 2019. Entonces voy a aplicar una función. Es una función lógica, es una función sí que nos permite pues generar valores lógicos o resultados en base a comparaciones lógicas. Voy a usar la función lógica llamada si. La función lógica llamada si es una función, como dice acá, que comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. ¿Se entendió? No, ¿verdad? Bueno, esta es una función lógica que nos sirve para evaluar una comparación y mostrar un valor verdadero si se cumple la comparación o mostrar un valor falso si no se cumple una comparación. Entonces ustedes van a usar esta función lógica así cuando ustedes quieran generar o mostrar un valor como verdadero si se cumple la condición o bien quieran mostrar un valor falso si no se cumple una condición. Ejemplo, yo quiero indicar si el alumno es aprobado o no aprobado en la Olimpiada de Ciencias e Historia. Entonces, ¿qué quiero mostrar como verdadero? Aprobado. ¿Y qué quiero mostrar como falso? No aprobado. Sí, esos son los valores que yo quiero mostrar como verdadero y lo que quiero mostrar como falso. Para mostrar un valor como verdadero, pues necesito yo comparar algo para determinar el valor verdadero, o bien necesito comparar algo también para generar el valor falso. ¿Cómo voy a comparar? Bueno, en este caso voy a usar la función lógica si y ¿vale? Abrimos paréntesis y en la estructura me dice prueba lógica, valor si verdadero, valor si falso. Entonces mencionaba, la prueba lógica va a ser la comparación. ¿Qué es lo que yo necesito comparar para generar el valor verdadero o el valor falso? Entonces, ¿qué voy a comparar? Si me está diciendo que voy a indicar si es aprobado o no aprobado en la Olimpiada de Ciencias e Historia. ¿Qué necesito yo comparar para saber si es aprobado o no aprobado? ¿Qué voy a comparar? ¿Qué necesitan ustedes comparar para saber si el alumno aprobó o no aprobó la Olimpiada? ¿Qué voy a comparar? Pues el promedio. Van ustedes a comparar el promedio, porque el promedio para indicar si aprobó o no aprobó la Olimpiada de Ciencias e Historia es, pues que si pasó de 6 para arriba. Son los que pasaron la Olimpiada serían de los de 6 para arriba. ¿Sí? Entonces van a calcular el promedio. Si yo les planteo o si les plantearan decir, los que pasaron la Olimpiada de Matemáticas, la Olimpiada de Ciencias e Historias van a ser aquellos que obtuvieron un promedio, ejemplo, de 8 hacia arriba. Entonces, van ustedes a comparar el promedio de 8 hacia arriba. Si les dijera que pasaron la Olimpiada aquellos que obtuvieron un promedio de 7 para arriba, entonces van a comparar el promedio de 7 hacia arriba. Pero en este caso vamos a suponer que pasaron la Olimpiada de Ciencias e Historia de 6 para arriba. Entonces van a comparar el promedio de 6 para arriba. ¿Cómo lo van a comparar? Como va a ser por cada alumno, porque cada alumno va a indicar si aprobó o no aprobó, entonces lo voy a hacer con el primero. Sería el primer promedio, que es ¿sí? Que es M4 porque es el primer promedio del primer alumno. Lo voy a comparar. ¿Con qué lo voy a comparar? Si estamos diciendo que van a ser aprobados de 6 para arriba.
lo voy a comparar con los operadores de comparación. Recuerden que los operadores de comparación son los de menor que, mayor que, menor o igual que, igual, etc. ¿Sí? Entonces, si voy a comparar el promedio y van a ser aprobados aquellos de 6 para arriba, entonces voy a comparar el primer promedio, que es M4, mayor o igual a 6. ¿Sí? Porque va a empezar de 6 hacia arriba. Si yo le pongo mayor a 6, entonces no puede ser, porque si alguien tiene 6, no pasó la olimpiada, porque estoy diciendo que va a contar de 6 para arriba, o sea, arriba de 6. Pero si yo le pongo mayor o igual a 6, entonces va a indicar que va a empezar desde 6 para arriba. Si yo le pongo nada más mayor, es decir, si nada más le pongo ejemplo así, entonces quiere decir que los que sacaron arriba de 6, o sea, no contando el 6, arriba del 6 solamente son los que pasaron la olimpiada. Pero el planteamiento no es ese, está diciendo que pasaron la olimpiada, van a aprobar la olimpiada los que tienen de 6 hacia arriba. Entonces, que cuente desde 6, y para que cuente desde 6 le voy a poner mayor o igual a 6, es decir, de 6, 6.1, 6.2, etc. ¿Sí? Esa va a ser mi comparación o mi prueba lógica para determinar si va a ser aprobado o no aprobado. ¿Sí? El promedio M4, lo que hay en M4 es mayor o igual a 6, ¿sí? Porque es el planteamiento. Ahora, ¿qué me dice la estructura después de la prueba lógica? Una coma, ¿vale? Una coma. Ahora, si yo ya tengo la comparación, ya tengo la prueba lógica de lo que yo necesito evaluar para saber si es aprobado o no aprobado, o si pasó o no pasó la olimpiada, ahora tengo que determinar qué es lo que yo necesito hacer si se cumple la condición. Es decir, si es verdadero. ¿Qué voy a hacer si se cumple la condición? O sea, si M4 sí es mayor o igual a 6, ¿qué voy a hacer como verdadero? Aprobó, porque es lo que estamos diciendo en la comparación, que si es mayor o igual a 6, entonces ¿qué voy a mostrar como verdadero o qué voy a ejecutar como verdadero? Que aprobó. Sí, que aprobó. Ahora, como es un texto el que voy a mostrar como verdadero, entonces debe de ir entre comillas, porque es un texto el que voy a mostrar como verdadero. Si fuera una fórmula, no va entre comillas. Si es un número, tampoco va entre comillas, porque no es un texto como tal. En este caso, es un texto el que yo necesito mostrar como verdadero, entonces vamos a colocarlo entre comillas. ¿Qué voy a colocar entre comillas? Aprobó, porque estamos diciendo que si es verdadero, o sea, si esta comparación, que es mayor o igual a 6, es verdadera, por ejemplo, si lo que hay en M4 es mayor o igual a 6, ¿qué voy a mostrar como verdadero? Aprobó. Y como se trata de un texto, entonces va entre comillas. ¿Vale? Ahora, esto voy a mostrar como verdadero. Ahora sigue una coma. Una coma. Ahora, ¿qué voy a mostrar si esto es falso? Es decir, no se cumple la prueba, no se cumple esta condición. ¿Qué voy a mostrar como falso? No aprobó. Sí, pero como es un texto, recuerden lo que yo necesito mostrar como falso, entonces va entre comillas también. Y como ya no hay más que hacer, ya no hay más que mostrar como opciones de respuesta, pues cierro paréntesis. Ahí está. Así queda la fórmula para evaluar el planteamiento de que si el alumno aprobó o no aprobó la evaluación en la Olimpiada de Ciencias e Historia. El planteamiento es que solamente van a ser aprobados los que obtuvieron un promedio, ¿sí?, de 6 hacia arriba. Entonces, mi comparación tiene que ser que si M4 es mayor o igual a 6, para que empiece a evaluar de 6 hacia arriba. Si esto se cumple,
Entonces, como verdadero voy a mostrar aprobó. Al ser un texto va entre comillas. Si esto no se cumple, entonces como falso voy a mostrar no aprobó. Y al ser un texto va entre comillas. ¿Sí? Si son números, si son fórmulas, no van entre comillas. Si son textos o son caracteres especiales me refiero a un guión, un asterisco, alguna diagonal, etcétera. Esos son caracteres especiales. Esos sí pueden ir entre comillas. ¿Vale? Ahora sí. Enter para terminar la fórmula. Y ahora sí. Y esta misma fórmula la voy a ocupar para el resto de los alumnos. Entonces la voy a copiar con controlador. La voy a copiar hacia abajo. Y está. ¿Listo? Ahora vamos a ver quiénes pasaron. Por ejemplo, ¿aprobó? Sí aprobó. Porque tiene 9.7, 7.7, 7, 9.2. Pues no aprobó porque recuerden que habíamos dicho que solamente los que son de 6 para arriba iban a ser aprobados. Entonces, aquí, si vemos la fórmula, dice acá, si M8 es mayor o igual a 6, entonces aprobó. Pero si no, entonces no aprobó. Entonces la pregunta es, M8, es decir, M8, lo que hay en esta celda, ¿es mayor o igual a 6? ¿Es verdadero? No, no es verdadero, es falso. Entonces como falso, pusimos no aprobó. Por eso está mostrando aquí no aprobó. Sí aprobó porque es de 6 para arriba. También, también, sí. Ahora tenemos otro. Dice la fórmula. Si M16 es mayor o igual a 6, si lo que hay en M16 es mayor o igual a 6, ¿sí? Lo que hay en M16 es mayor o igual a 6, no. No, porque no es mayor o igual a 6, tiene 5.2, no es mayor o igual a 6, entonces es falso. Y como falso, pues pusimos no aprobó, por eso aparece aquí no aprobó. Y sucesivamente. Y ahí tenemos una función lógica, llamada sí. ¿Vale? Entonces ya llevamos dos funciones, la de promedio y la de función sí. ¿Vale? Ahí está. Ustedes saben de qué manera pueden aplicar esto. Yo aquí lo apliqué para calcular si aprobó o no aprobó. Ustedes pueden plantearse otro planteamiento pues diferente, o sea, si tiene beca o no tiene beca, o si va a un viaje o no va a un viaje, si exenta o no exenta, o si tiene reporte o no tiene reporte, etcétera. Ustedes pueden enfocar este tipo de funciones a otro tipo de planteamiento también. Bien, entonces aquí nada más vamos a dejarlo con dos funciones, ¿sí? La función promedio y la función lógica sí. Ahora pasamos con formato condicional. Un formato condicional es un formato, ¿sí? Ven ustedes acá. Es un formato que dice, marca fácilmente las tendencias y los modelos en los datos usando barras, colores e iconos para resaltar visualmente valores importantes. ¿No se entiende? Bueno, vamos a aplicarlo de manera práctica. Bien, entonces el formato condicional no es más que formatos que se le aplican a un conjunto de celda o a valores para resaltar pues aquellas que cumplan una determinada condición. Así de simple. Ejemplo, quiero resaltar aquellos alumnos que obtuvieron o aquellos que reprobaron la Olimpiada de Ciencias e Historia. Puede ser. Entonces, como dice que quiere resaltar a aquellos alumnos que no pasaron la evaluación o que reprobaron la Olimpiada de Ciencias e Historias, entonces voy a seleccionar estas celdas, las voy a seleccionar
Y las quiero resaltar, las que no pasaron la Olimpiada, los quiero resaltar con un color. Entonces voy a aplicar un formato condicional y voy a resaltar las celdas. Resaltar las celdas menor que. ¿Cuál es la condición? ¿Qué es lo que yo necesito colocar aquí como condición? Si estamos diciendo que vamos a resaltar aquellos que no pasaron la evaluación, es decir, menor que 6, ¿no? Menor que 6. Entonces menor que 6 las voy a resaltar con color rojo claro, un amarillo, un verde, rojo claro, texto rojo, borde rojo, formato personalizado, puede ser si ustedes quieren, ¿sí? Aquí ustedes pueden cambiarle algún formato personalizado que ustedes quieran ponerle a su gusto, ¿sí? Yo voy a usar este rojo. Voy a resaltar con rojo aquellos que sean menor que 6, porque en este caso los que no aprobaron son menores que 6. Y aceptar. Ya está. Y aquí tengo que 3 son los que no pasaron la Olimpiada de Ciencias e Historia. A ver, vamos a cambiar las calificaciones, a ver si cambia. 10. Sí, ya ven, se quita. Ahora le voy a poner a este, a ver, un 5, a ver aquí qué pasa. Sí, cambia. A ver a este, un 6, un 5 y un 5. Sí, cambia. Y al cambiar, recuerden, al cambiar estos valores, pues también se actualiza el promedio, se actualiza también todos los datos, todas las fórmulas se actualizan si se cambian alguna de estas celdas, porque las fórmulas están haciendo uso de estas celdas. Bien, pues es todo, lo dejamos hasta acá, es un ejercicio básico, espero que que lo practiquen, ustedes búsquense un ejercicio que puedan ustedes aplicar todas estas herramientas, son básicas, elementales, y continuamos la próxima clase.